agradecer a la organización del Congreso, del campus, en primer lugar porque exista, en segundo lugar porque consiga la continuidad con respecto a su primera existencia, que fue el Congreso el año pasado, y la continuidad, como sabéis, tiene que ver también con la identidad. Entonces, creo que de alguna manera con esta continuidad se le está dando identidad a las ideas que se ha expresado anteriormente, y eso tiene importancia. ¿Por qué? Pues tiene importancia, hablaré como, digamos, como existencialista y como constructivista, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de que haya reconocimiento en la mismidad, somos de alguna forma los mismos que la Seu d'Urgell, distintos, lo vamos a hacer otras personas, pero hay un reconocimiento en la mismidad. Esto es súper importante. ¿Por qué? No por sí mismo, sino porque nos permite el proyecto, en términos existenciales. El proyecto es lo que permite trascender del ser a la nada. El ser es lo que somos hasta ahora, lo que hay. La nada es el próximo minuto. No hay nada en el próximo minuto, es completamente indeterminado. Entonces, esto no... Vale. La nada. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Entonces, el proyecto nos permite trascender esta característica de la naturaleza humana, a diferencia de los dioses, que se supone que son omniscientes, ¿no? Y saben todo lo que va a ocurrir. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir en el próximo minuto, incluso, ¿no? Pero no estamos angustiados. Os veo tranquilos, yo también lo estoy. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto. Un proyecto que viene de nuestro reconocimiento de la mismidad, de un sentido de identidad, y que nos permite visualizarnos en el futuro y tener como una especie de seguridad ontológica o subjetiva de que seguiremos estando ahí, de que las cosas irán dentro de unos cauces que preveemos más o menos razonables, ¿no? Entonces, esta idea de proyecto, que no es individual, es también co-construido, porque en toda nuestra actividad la hacemos con otros, pues esto es lo que nos permite sentirnos tranquilos. El polo opuesto sería la angustia, la idea de que no sé qué va a ser de mí en el próximo minuto, en el próximo futuro, ¿no? Por tanto, es muy importante la identidad, la mismidad, y eso nos hace poder plantearnos proyectos de futuro. Agradezco mucho a los organizadores pues que hayan llegado hasta aquí, pero espero que haya otros en el futuro que puedan incorporarse al proyecto, y eso nos permitirá avanzar. Bueno, no me enrollo más con la filosofía. Esta presentación es un, como dirían en inglés, un work in progress, es decir, que es la primera vez que como tal la presento. Hace mucho tiempo que hago clases, sobre todo en el máster, etc. Y hay muchas clases que básicamente, con algunas innovaciones, son muy parecidas a las anteriores. Esta, tal como está organizada, es la primera vez, aunque hay algunas cosas que ya están dichas, evidentemente uno no puede reinventarse de ninguna manera, pero es la primera vez que la presento como tal. Está basada en muchos casos en los que habéis participado algunos de los que estáis aquí, y que yo he trabajado los casos a través de la supervisión, y bueno, intenta responder a lo que los organizadores nos decían, algo que sea lo más práctico posible, que se pueda utilizar, etc. Entonces, bueno, se centra en un aspecto concreto, que es cómo detectar los dilemas en la praxis cotidiana de los terapeutas. En este caso, espero que terapeutas con una perspectiva constructivista. Y bueno, intentar introducir esta noción de dilema como una noción que no está en los grandes autores constructivistas, así, con estas palabras, como una contribución clínico-teórico práctico,
sobre todo en esta transversalidad, aparte de la dimensión de investigación en la que no voy a entrar en este momento, ¿no? De hecho, toda nuestra experiencia subjetiva y cotidiana está llena de esto, ¿no? Algunos a lo mejor pensaban venir y al final no han venido, algunos se plantearon si venir o no. El propio hecho de estar aquí supone haber resuelto un cierto dilema. Los dilemas están en todos lados, es parte de la vida. Y esto ha sido señalado ya desde el inicio de la psicoterapia. Es decir, el dilema está en el inicio de la psicoterapia. Me acuerdo del caso de Anna O, de Freud, en el cual podíamos ver que tenía básicamente un dilema, si no lo recuerdo mal, porque esto lo he pensado mientras venía en el tren, tenía un dilema entre cuidar a su padre o sus propias necesidades, ¿no? Es decir, que Freud no lo conceptualizó así, pero yo ahora lo conceptualizaría así, y eso fue el nacimiento de toda la idea de inconsciente, etcétera, ¿no? Bueno, el propio Piaget también habla de ilustre constructivista, intrapsíquico pero ilustre, habla del conflicto cognitivo. En este sentido le da una reformulación positiva porque requiere reestructurar los esquemas y eso es lo que permite el avance de los esquemas en el niño. Y luego hay muchas terapias como el análisis transaccional, conflictos entre el padre, el niño, etcétera, muy derivado del psicoanálisis, por supuesto. Algunas terapias en las que no entraré, como la de Greenwald, que se centra mucho en esto. La propia terapia Gestalt, que habla de que tenemos partes no integradas. Creo que la terapia Gestalt es una fuente de aprendizaje. En mi parte, mucho por lo técnico, pero también con la idea de la salud como integración y las escisiones, las partes escindidas, encaja muy bien con el enfoque que estamos hablando. La entrevista motivacional también incluye este tipo de cuestiones. No habla de dilemas exactamente, pero sí que reconoce que hay motivos para continuar con las drogas, por ejemplo, que tienen que tenerse presentes, ¿no? Una terapia que se deriva de las relaciones objetales, o sea, psicoanálisis, pero también de la teoría de constructos creada por Anthony Ryle, habla de los dilemas en la manera en la que hablamos en la teoría de constructos personales. Dice, se pueden expresar en la forma de o bien esto o bien lo otro. Son como falsas dicotomías, lo de falso, en fin, está ahí tal cual lo dice Anthony Ryle, ¿no? Pero digamos que la idea es que lo que es falso, lo que es verdadero, tiene que ver con cómo construimos la realidad, ¿no? Entonces, Ryle juzga que esto es falso, pero desde el punto de vista de la persona hay una serie de alternativas que son limitadas y que constituyen la matriz de decisiones que puede hacer. O sea, podemos decidir siempre dentro de la matriz de lo que nosotros interpretamos que es la realidad, no dentro de lo que existe en la realidad. Y esta matriz de decisiones restringe nuestra posibilidad de elección. Siempre está de alguna manera restringida. También pueden ser del tipo, si esto, luego lo otro, y pone algunos ejemplos como que en las relaciones estoy o bien cerca del otro, pero luego me siento agobiado por esta proximidad, o bien me aíslo, me distancio, pero entonces me siento solo y me siento mal, ¿no? Es decir, hay personas concretas que yo conozco de mi entorno que encarnan este dilema por años, ¿no? Es decir, y siempre se mueven, y es muy interesante porque el momento en el que están contentas, realmente animadas, es cuando empieza la relación y aún no existe el agobio o el compromiso. Y en el momento en que esa relación llega al momento del compromiso, entonces llega el agobio y se separan, ¿no? Pero luego no están bien solas, ¿no? Y se quejan constantemente de la soledad, ¿no? Creo que muchos podemos pensar que es bastante típico de los hombres, pero ahora estaba pensando en un caso de una mujer de ya una edad relativamente avanzada, pero en la que retrospectivamente una buena parte de su vida es así. O por ejemplo, también volviendo a los hombres, ¿no? Si soy un hombre, pues no puedo ser sensible, o no puedo llorar, o no puedo mostrar debilidad, etc. Este tipo serían ejemplos. Cosas que todos hemos encontrado. No estoy planteando nada nuevo. Hasta aquí lo que estoy diciendo es que los dilemas no es nada nuevo, pero lo que es nuevo
es la noción de dilema, es decir, tener presente el dilema como un concepto de trabajo terapéutico que, y luego intentaré explicaros por qué a mí me seduce tanto la idea, ¿no? ¿Qué ventajas tiene conceptualizarlo así? Bueno, también la psicología social, etcétera, ¿no? Toda la cuestión de la disonancia cognitiva, todo esto está en la psicología, pero curiosamente, a pesar de toda esa validez ecológica que tiene, de que lo sentimos día a día, lo vemos por todos lados, no es un tema súper investigado, súper establecido, o sea, las distorsiones cognitivas, los errores cognitivos, las creencias falsas, todo esto está por todos lados. Cuando se habla de, sobre todo los aspectos cognitivos, se habla de la distorsión, los sesgos, confirmatorios, todo este tipo de cosas. Pero la idea de que las personas afrontamos dilemas, esto no está. Y no está, no solo en la teoría, tampoco está mucho en la clínica, quizás excepto en el psicoanálisis, o todo lo que viene del psicoanálisis, o estas teorías que hemos citado, y tampoco mucho en el constructivismo, excepto los que hayan seguido un poco esta línea concreta, ¿no? En el constructivismo en un sentido general, o construccionismo en un sentido más general, y tampoco la investigación, es decir, que a nivel empírico, cuando haces búsquedas científicas de tal, esto no está, hay muy poca investigación sobre esta característica. Bueno, esta es la tesis fundamental de lo que voy a decir, que no es nada nuevo, pero es nuevo como formulación. Tampoco, aunque me fascina y me seduce mucho, tampoco creo que explique todo el sufrimiento humano. O sea, tampoco os flipéis mucho con lo de los dilemas, es decir, explica muchas cosas, ayuda a entender una serie de cosas, pero hay muchas cosas que no se pueden explicar por los dilemas y que no en absoluto creo que sea la panacea. Pero bueno, creo que centrarse en esto puede tener algún interés. Como sabéis, el marco conceptual, porque toda noción tiene un contexto, y si no lo contamos, pues es también una forma de plantear que las ideas clínicas no tienen teoría, es también una teoría y de la peor especie, de la peor calaña. Es decir, aquel que dice que trabaja solo por intuición o por un olfato clínico, es lo peor, porque entonces no sabe cuáles son los constructos, los ejes de significado que guían su acción. Entonces es simplemente un conocimiento que puede ser buenísimo, pero no es para nada explícito y por tanto no puede reflexionar sobre él y no se lo puede cuestionar. Bueno, los dilemas de la teoría de constructos se basan en varias cosas. La primera es que nuestros esquemas, nuestros sistemas de significado no son coherentes, lógicos, unitarios, sino que nuestros sistemas de significado están fragmentados. Somos fragmentarios, no somos seres lógicos. Bueno, el cognitivismo racionalista diría que no somos racionales. Aquí yo diría una cosa que es un poco distinta, que es que tenemos sistemas de significado o le damos significado a una serie de cosas y entre ellas puede que no haya una coherencia lógica. Pero que a un nivel más supraordenado esto puede que encuentre una cierta coherencia si tenemos en cuenta los constructos nucleares. La segunda cuestión súper importante, y es que tomamos decisiones. Hay un gran debate científico ahora, actualmente, en las neurociencias, sobre el free will, ¿no? Es decir, sobre si existe el libre albedrío, no como debate filosófico, sino como debate neurocientífico. Y hay una gran posición, hay una posición muy prevalente que dice que tenemos la ilusión de que escogemos, pero que no escogemos realmente. Bueno, creo que este tema es importante y hay teorías que no lo plantean y Kelly lo abordó así, prima facie, ¿no? Cara a cara. Y él planteó que escogemos. Lo que pasa es que escogemos dentro de esa matriz de decisiones que hemos construido con nuestra experiencia. Pero dentro de ahí escogemos. Y esto es muy importante, porque esta es la razón por la cual la psicología no se ha centrado suficientemente en los dilemas y los conflictos internos. Porque si tú no partes de que podemos escoger,
no hay dilemas. Es decir, hacemos lo que toca, lo que las fuerzas externas nos determinan. En el psicoanálisis son las fuerzas internas, pero no hay dilema. Entonces tienes que partir de una teoría que nos conciba a los seres humanos como personas que tomamos decisiones para poder plantear que existen dilemas. Si no, eso no es así. Y creo que afortunadamente la psicología, desde los años que la conoció Kelly, los 50 a los 60, en la que esto era una cosa casi como para rasgarse las vestiduras, porque todo era un determinismo o del pasado o ambiental, de los estímulos, ha avanzado mucho. Es una buena noticia. La psicología es hoy en día mucho más constructivista, sin hablar del término, y construccionista también. Es mucho más que lo era hace 20 años, 30 años, y no digamos ya en los tiempos de Kelly. O sea que eso está así. No es ya, por tanto, tan novedad decirlo, pero sí que es novedad decirlo explícitamente. Tenemos elección. Podemos elegir. Y entonces, cuando aceptamos que podemos elegir, el problema es poder explicar qué es lo que guía nuestras decisiones. Bueno, escogemos siempre entre alternativas que nosotros visualizamos como tales. Y en este sentido, una gran contribución que no está en la psicología, digamos, la corriente principal, mainstream psychology, es la bipolaridad. Es decir, escogemos entre alternativas. Siempre que escogemos hay una otra alternativa que dejamos de lado, ¿no? Y en función de qué escogemos, pues escogemos en función de nuestro sentido de identidad, de nuestros constructos core, del corazón, nucleares, nuestros constructos que nos permiten esto, reconocimiento de la mismidad y permiten generar proyecto. Los constructos que nos permiten tener la sensación de que yo sigo siendo yo y seguiré siendo yo con la red social que eso implica en el futuro. El que siga siendo yo quiere decir que tenga esta relación, que esté en este grupo, que toda una serie de aspectos, no es un aspecto únicamente intrapsíquico. Bueno, de aquí llevo a una serie de principios generales muy poco típicos en el constructivismo, que son las necesidades constructivas humanas. Aparte, por supuesto, de las más importantes, como son las nutritivas, en el sentido más directo y literal, y las afectivas, ¿no? Pero en el sentido de construcción de significados necesitamos conectarnos con otros, en el sentido de similitud necesitamos estar en el mismo polo de constructos con otros de nuestro entorno, sobre todo con nuestra familia, pero al mismo tiempo necesitamos sentirnos únicos y distintos de los demás. Es decir, nadie puede soportar ser una fotocopia de su papá, de su mamá, de su hermano, de su hermana. Es insoportable. Es decir, pensarlo, o sea, no. Pero al mismo tiempo piensa cómo sería no tener nada en común con los de tu familia o tu grupo social de pertenencia referente. Es que no lo puedes pensar. Lo otro lo puedes pensar, pero esto no. Es que es imposible. Es como el pez pensar en el agua. No puede ser. Es fundamental. Si tomamos en cuenta estas dos necesidades, el dilema está servido. La vida no es una aventura fácil. Porque si solo hubiera una, todos seríamos uniformes en nuestro contexto familiar. Si solo existiera el otro, todos seríamos seres como especie de burbujas que no se parecerían una a la otra, ¿no? Entonces no es ni una cosa ni la otra y por tanto hay una dialéctica que puede dar lugar a una integración adecuada o puede dar lugar a dilemas no resueltos. O sea que ya las propias necesidades constructivas humanas nos llevan a los dilemas. Esto es lo que, el último fragmento es lo que yo señalaba al principio. Esta necesidad es súper importante. ¿Por qué? Porque si no, no existe el futuro. No podemos anticipar los acontecimientos. No hay nada. Cuando en el futuro hay el vacío, entonces la situación es muy grave. Todos intentamos organizarnos para que eso no exista.
tiene que existir un futuro, visualizado de una forma más en términos de imagen, en términos de proyectos escribibles y explícitos y tal, o en un sentido subjetivo. Y ese futuro tiene que estar en un contexto donde haya otros que lo reconozcan, si no, tampoco tiene sentido. Aunque sean unos otros muy distintos de los otros a los que tengo contacto ahora, por ejemplo, en los casos de la radicalización. Los otros, el Estado Islámico que está en Siria, esos me van a reconocer lo que yo pienso, aunque todos los que están en mi entorno piensan que eso es terrible. ¿Ah? Es decir, siempre, cualquier proyecto tiene como referencia a otros, no es una cosa así intrapsíquica. En terapia, el conflicto, y eso lo describe muy bien la terapia de la coherencia, Mijau hizo una excelente presentación del tema en el Congreso de Constructos reciente, refleja muy bien esta cuestión, ¿no? Es decir, por un lado, cuando tenemos un paciente, y ahora ya entra la parte más clínica, tiene una gran necesidad de cambiar, porque si no, no vendría, y por otro lado, y eso es lo que siempre ha olvidado las psicoterapias, tiene una gran necesidad de seguir siendo el mismo. ¿Ah? Entonces los terapeutas, en general, se apuntan al caballo del cambio, intentan presionar, hacer todos sus trucos, técnicas, procedimientos para que la persona cambie. Pero claro, se están quedando solo con una parte de la persona, si lo hacen así, ¿no? Sobre todo los enfoques psicoeducativos, cognitivo-conductuales, racionalistas, presionando para el cambio, para demostrar que la persona está equivocada, que tiene errores, que sus creencias son falsas, etc., ¿no? Entonces, hay que reconocer a un nivel igual la necesidad de continuidad. Entonces muchos me dicen, bueno, entonces que siga como está. Así no ayudamos a los pacientes, son gente que sufren. Ellos vienen a cambiar, nosotros tenemos que apostar por el cambio. No podemos apostar por la continuidad. Bueno, pues este es el planteamiento que yo estoy sugiriendo. Tener las dos cosas en mente, tener las dos cosas encima de la mesa. Y si nosotros somos capaces de integrarlas, de no tener miedo de la necesidad de continuidad y darle la misma importancia que la necesidad de cambio, entonces eso ayudará a que las personas también lo puedan aceptar y lo puedan integrar. Pero si nosotros solo reconocemos una parte, la parte que quiere dejar las drogas, la parte que quiere, digamos, ponerse en marcha cuando estás deprimido, etc., solo apoyamos esta parte, estamos dejando de lado toda una serie de cosas que son absolutamente necesarias. Y el cliente, sabiamente, se resistirá. Por suerte. Porque si no se resistiera y los clientes hicieran todo lo que les dicen los terapeutas, probablemente entrarían en un colapso identitario que haría que su mundo dejara de tener sentido. Y eso sería mucho peor que el síntoma. Entonces yo creo que una terapia, y muchas terapias lo tienen en cuenta de una manera o de otra, no es una cosa absolutamente nueva, pero es bueno tenerlo muy presente. Hay muchas terapias que tienen en cuenta estas dos partes, ¿eh? Yo creo que es muy importante reconocerlas, porque si las tenemos conceptualmente también aquí, cuando aparezca, no estaremos fastidiados. Mira, ya sale la parte resistente, la parte en contra del cambio, esta parte que es como la piedra en el zapato que me molesta y que me la quiero quitar. Sino que veneraremos, reverenciaremos, le daremos la bienvenida a esta parte que necesita continuidad. Y esta es una actitud clínica que me parece muy importante. Bueno, ¿cómo reconocer los síntomas? Perdón, los dilemas. Bueno, pues ya hay muchos síntomas que en sí mismos son una expresión de dilema. No todos, pero hay algunos. Por ejemplo, el restringir y el atracarse, ¿no? Que a veces se encuentran en la misma persona, por épocas, por momentos. Están señalando dos partes, dos tendencias, dos que están luchando entre sí. Es decir, lo característico de aquellos que sufren por culpa de un dilema, que no son todos, vuelvo a recordarlo, es que el sufrimiento no es solo por el síntoma, sino por la lucha interna, por la falta de integración interna. Es decir, no es solo malo el restringir ni malo el atracarse,
sino la lucha interna, la dialéctica interna que hay entre estas dos cosas. La procrastinación es un ejemplo clarísimo. Me falta muy poquito, tengo el tiempo para hacerlo, sé que lo tengo que hacer, pero hay otra fuerza que me impide terminar. Aquellos que tienen, tengo varios casos, la tesis está casi escrita, solo falta revisar, y ahí está. Puede ser el trabajo final de grado, el trabajo final de máster, tengo, en fin, podría dar los nombres, pero no voy a dar, ¿no? Luego, la autocrítica rumiativa, todo el tiempo lo estás haciendo mal. O sea, yo hago algo porque me sale de esta forma, lo hago de esta manera, es decir, es algo mío, y luego hay otra parte que dice, no, eso no tienes que hacerlo, ¿no? Y eso bloquea todo el tiempo. No es que esté mal lo que hago, pero el problema no es que haga algo mal, sino esta lucha interna, cuando detectamos lucha interna que genera un gran sufrimiento. La propia sintomatología ciclotímica, llamémosle trastorno bipolar o en otras formas más suaves, ¿no? Por ejemplo, en esta persona que os decía de mi entorno, que cuando empieza una relación se pone, ya ves, está tan bien que dices, algo está pasando, ¿no? Y empieza una relación, ¿no? Y luego está mal, ¿no? Si se mira solo sintomáticamente, no sé si cumpliría criterios de trastorno bipolar, no lo sé. Pero cualquier ciclotimia nos está indicando una tensión interna, ¿no? Síntomas tan presentes no solo en el trastorno límite, sino en otros, como la idealización de otros o de uno mismo, y luego la devaluación completa de esas personas al poco, ¿no? Las autolesiones, fijaros las autolesiones, ¿no? Es decir, seguro que existe en nosotros una fuerza de autoprotección, de respeto de nuestra, no sé, de nuestro cuerpo y tal, ¿no? ¿Qué supone el hecho de hacerle daño a mi cuerpo, ¿no? De rascarme, de cortarme? No estamos hablando de un suicidio, es decir, alguien va y integradamente, en algunos casos desintegradamente, pero y comete, digamos, un acto terrible, ¿no? Pero fijaros en la autolesión. Ahí puede haber dilema o no, sería un debate muy amplio, ¿no? Kelly habló de como 5 o 6 tipos distintos de suicidio, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas, algunos pueden ser dilemáticos, otros no. Pero fijaros en el hecho del hacerme daño, ¿no? Es decir, me está haciendo daño y sigo haciéndolo. Es decir, puede haber otras explicaciones, porque también las autolesiones, pero en sí mismo es un hecho dilemático. Es decir, voy contra mí mismo, como cuando voy contra mí mismo con las críticas, lo estás haciendo mal, eres un desastre, esto es corporalmente, pero yo voy contra mí, dilema, o sea, clarísimo, ¿no? Y luego las relaciones afectivas intermitentes, tormentosas, no te quiero, eres un desastre y tal, luego te vuelvo a buscar, hay momentos que te mataría y ahora te deseo, ¿no? Todo esto indican toda una serie de elementos, en este caso más claramente relacional, pero todos tienen componentes relacionales. Acciones dilemáticas que he encontrado revisando toda una serie de casos que he estado revisando para esta presentación, ¿no? Una paciente decía, cuando era pequeña hacía gimnasia rítmica, pero lo que en realidad me gustaba era el fútbol y el baloncesto. Bueno, eran tus padres que te obligaban. No. Bueno, aquí ya vemos que pasa algo, ¿no? Es decir, hay una parte que quiere una cosa, ¿no? Este es un contexto de trastornos alimentarios, ¿no? Cumple las pautas, sí, pero siempre hay algo que no lo termina haciendo. Es decir, tiene las habilidades de autocontrol para comer adecuadamente, según las pautas, pero algo no lo hace. Es decir, no es que le falte habilidades, está claro, porque si puede adecuarse, no es toda la idea de la comida, del estar delgado y tal, sino que hay un componente en el cual no quiero estar progresando. Es decir, y los padres, esto lo mismo en los padres, ¿no? Se les dice cómo tienen que hacer las pautas, que no tiene que dejar comida en el plato la persona, con un síntoma, etc. Y lo hacen, pero luego hay un momento en que se reconoce que hacen algo que claramente, flagrantemente, es una violación de esas pautas, ¿no?
Cosas que escuchamos mucho en la terapia, ¿no? No soporto a mi marido, no soporto a mi mujer. ¿No? Bueno, está claro, la cosa que se basa en el amor, no soportas, pues... ¿no? Pero claro, sigue, ¿no? Este tipo de cosas. Las relaciones de pareja en sí mismo, y por eso es tan difícil la terapia de pareja, son en cierta manera un dilema. Porque lo que caracteriza la relación de pareja en distinción a las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos o con nuestros hermanos, es que no lo hemos escogido. O sea, podemos haber escogido tener hijos o no, pero no hemos escogido el hijo o la hija que tenemos. En cambio, la relación de pareja se supone que la hemos escogido y que en cualquier momento podríamos irnos. Por tanto, esto en sí mismo es un caldo abonado, ¿no? Como decíamos antes, donde hay elección pueden haber dilemas. Bien, en la terapia veríamos dilemas de forma directa. Por ejemplo, una demanda típica que encontramos a veces en terapia de pareja, a veces en terapia individual, es: tengo que decidir si sigo con mi pareja o no. Puedes encontrarte gente que venga con esta demanda. Tienes ahí el dilema encima de la mesa, es decir, no tienes que pensar mucho. O sea, realmente está ahí, ¿no? En este momento recuerdo... Es una situación también difícil porque como terapeuta sabes que no puedes decir sí, sepárate, no, continúa. Lo tienes claro que eso no lo puedes hacer. Me viene a la mente, y desde aquí mando un recuerdo a Peter Hawkins, que nos dejó hace un par de años, justo ahora 2 años, en este mes de julio, que explicaba un caso que a mí me divertía mucho, que encontró una mujer que justo le dijo eso: no sé, vengo porque no sé si tengo que separarme de mi marido o no. Entró en hipnosis y en la hipnosis apareció que ella tenía un gato y que al gato lo quería mucho y tal, ¿no? Entonces Peter le dijo que el dilema este tan importante lo podría resolver cuando llegara a casa y le preguntara al gato qué tenía que hacer, si separarse o no separarse. Entonces, Peter no supo más de esta paciente, pero lo que supo fue que al cabo de unos días apareció un señor que llamó a su puerta bastante enfadado, ¿no? Y entonces le dijo que desde que su mujer había ido a la sesión con él, pues que se había marchado, ¿no? Y que había hecho él para que ella se marchara, ¿no? Y entonces Peter lo primero que se le ocurrió fue decir: es que fue el gato, no fui yo. Lo que pasa que parece que el señor no entendió muy bien la cuestión y bueno, no sé hasta qué punto él le puso algo de chiste o algo de realidad, pero consiguió que me acordara durante mucho tiempo. Pero bueno, a veces el motivo de consulta es directo. No sé si quiero seguir en este trabajo, no sé si quiero hacer esta tesis, no sé si quiero apuntarme a este máster, no sé si quiero trabajar o estudiar o irme al extranjero, quedarme aquí. En estos casos esto es evidente y trabajar con el dilema es lo que todo el mundo haría de una manera u otra. Luego están los dilemas que vienen por implicaciones no aparentes, que no están en la narrativa de la persona. Porque estos dilemas que decíamos antes están en la narrativa, surgen. No sé si hacer esto o no. Por ejemplo, la persona que viene y te dice: es que tengo que cuidar de mi padre o de mi madre y no me gusta esta idea y tengo un dilema sobre qué hacer. Eso ya está ahí. No hay que... Esto ya es evidente. Pero hay otros que tienen que ver con implicaciones que no son evidentes, que les llamamos dilemas implicativos, la teoría de constructos. Y esta noción nos permite entender cómo el síntoma, que no está presentado como un dilema, está presentado como algo que quiero cambiar, como una piedra en el zapato que me molesta, quiero conseguir ser más sociable, quiero librarme de la depresión, es una demanda sintomática, pero nos permite entender qué coherencia tiene el síntoma. Pocas veces aparecen en la narrativa. Y luego están los dilemas sobre el propio hecho de venir a terapia o no. O sea, yo distinguiría estos 3 tipos de dilemas: los explícitos,
los implícitos o implicativos y los que tienen ya no tanto que ver con el síntoma, también, porque cuando hay estos de la terapia hay los otros, sino los que tienen que ver también con el hecho de venirte a ver a ti a la terapia, o de si quiero trabajar o no determinadas cosas en terapia. Bueno, este es el esquema que utilizamos, conocido, de el dilema implicativo en términos de constructos que pueden haber salido de la rejilla o no, pero, por ejemplo, en este caso, el no deprimirse fácilmente para esta persona está asociado a ser egoísta, ¿no? Es decir, que en su visión la gente que no se deprime son egoístas. Esto no está en la narrativa, pero lo encontramos o en una rejilla, pero esta presentación no se va a basar en rejillas, a algunos os extrañará, pero lo voy a intentar conseguir, no veremos ninguna rejilla, esto es lo máximo, o bien en algo que nos dice la persona, ¿no? Es decir, cuando habla de gente que no se deprime nunca, dice, mira, este sí que nunca se deprime, ¿no? Mi padre, mira, no le conozco ninguna depresión, pero era un egoísta de campeonato, ¿no? Entonces te está señalando ya este dilema y vemos cómo la coherencia de esta persona es no ser como el padre. Es decir, la identidad no es algo así como ego, yo, tal, sino a veces la identidad la bipolaridad nos ayuda en eso. Es justamente lo que yo no quiero ser, lo que los psicoanalistas llaman también contraidentificación, ¿no? Es decir, no es solo lo que nos identificamos, sino lo que no queremos ser, ¿no? Bueno, esto es de lo que yo os quiero convencer desde el interés que cuando hay un dilema de reformularlo de forma explícita como tal. ¿Por qué es importante hablar de dilemas en la terapia? No es solo una cuestión de moda o de términos, sino que de una teoría o de un modelo, o de que yo soy del equipo de fútbol de Guillem, o del máster, o de los constructos, o no soy de los constructos. No es por esto que quiero que habléis de dilemas. Me da lo mismo que penséis en mí, o en los constructos, o no. Absolutamente lo mismo. Pero hablar de dilemas tiene una importancia en el sentido de que permite dejar de hablar de síntomas. Y explicamos el síntoma no porque esto te pasa porque tienes un trastorno bipolar, esto te pasa porque estás deprimido, esto te pasa porque tienes un trastorno límite, intentar psicoeducar a la persona que tiene ese trastorno, sino esto te pasa porque tienes una situación difícil y es un dilema para ti y es difícil poder escoger entre esto y poder resolver. Y esto es algo humano, no es algo de los enfermos mentales. Es algo humano. Y a mí también me pasa en otras cosas, pero a ti te pasa en esto, ¿no? Luego, el enfoque clásico potencia el rol de paciente, ¿no? Tienes una enfermedad, tienes un problema, te psicoeducamos para que lo entiendas, versus esta idea de dilema en la que está implícita, por eso la teoría antes os la he puesto, la idea de que tú decides, tú puedes decidir. En cambio, si estás enfermo no decides nada. Me ha pillado un virus, no he hecho nada, en fin, ya está, ¿no? La idea de la terapia del proceso terapéutico es orientado a la curación, porque es una enfermedad. En cambio, la terapia es que tú puedas decidir, que puedas encontrar una resolución, una decisión que te convenza, que no seas dos partes, sino que puedas. O sea que el objetivo es que decidas, no que te cures, no que dejes las drogas, no que dejes de restringir, sino que decidas tu dilema. Es decir, que dejamos pues de presionar para conseguir el cambio. Esto da un poco de vértigo, en general a los terapeutas, porque decidir quiere decir que esa persona o esa familia decida, no que hagan lo que tú quieres que haga. Lo digo porque para muchos trabajan los significados ocultos o importantes de tener el síntoma en términos estratégicos. Le digo tal cosa para que al final acaba decidiendo lo que yo quiero que haga, que es el cambio, porque el cambio... No, o sea, se parece lo que hacemos a las terapias estratégicas, porque muchas cosas pueden parecer, utilizamos las paradojas, utilizamos una serie de cosas,
pero filosóficamente está la mentalidad de apoderar, de que sea la persona la que decida, de que realmente hay dos cosas que son igualmente importantes para ella y es difícil decidir. Entonces le ayudamos en esa dificultad, le acompañamos en esa dificultad, pero no le ayudamos en el sentido paternalista de que yo te ayudo al recto camino. Había uno que también hablaba del camino, el camino. No es esto. Entonces la idea fundamental, tampoco nosotros sabemos, expertos, cuál es el camino. O sea, algunos de los dilemas que nos encontramos en la terapia, vamos, honestamente, nosotros sabemos cuál es la mejor solución. Vamos, no futem, ¿eh? No lo sabemos. Es decir, las personas que nos consultan se encuentran en situaciones tan jodidas, tan fastidiadas a veces, que no está claro que haya una cosa que está bien. ¿Y yo experto de qué? Yo qué sé lo que es mejor de las dos cosas. Una vez lo conceptualizo como dilema. Si lo conceptualizo como trastorno, entonces sí. Entonces ya soy un experto. Esta es la dificultad que tiene la conceptualización de dilemas. Supone descolgarse de todo un paradigma en el que somos los expertos en salud mental, en lo que está bien, en lo que hay que hacer. Bueno, para esta presentación he pensado en organizarlo en términos de una buena comida, ¿no? Hay aperitivos, hay un primer plato, una buena comida en el contexto mediterráneo, porque claro, en Europa es un plato solo, ¿no? Es un plato combinado, ¿no? Pero aquí vamos a hacerlo bien, ¿no? Es decir que plato principal y postres, ¿eh? Entonces, bueno, aquí, bueno, sí, no sigue funcionando, sí. Vale, por ejemplo, en los aperitivos, gente que llama, pregunta, horarios, le doy una hora, no. Bueno, y esto se puede repetir varias veces, ¿no? Ahí está el dilema, ahí se está manifestando, algunos progresan un poco más, tienen una cita pero luego no se presentan, a veces avisan, a veces no, esto ocurre muchísimas veces. Cuando llaman o cuando se sientan en la silla a los 5 minutos, esto en la psicología sirve para algo, pero bueno, hablar del problema, esto hablando se soluciona, usted no me va a hacer algo, me va a dar una pastilla o algo, ¿no? Otro típico, es que este tipo de problemas se los tiene que resolver uno mismo. O sea, usted no sé qué es lo que hace aquí, ni yo lo que hago aquí, mejor dicho, ¿no? Pero normalmente te hacen sentir como usted no sé qué es lo que hace aquí, te hacen sentir que eres tú el que no tendría que estar ahí, ¿no? Luego, los casos en donde cuando si haces ficha telefónica, preguntas si ha tenido tratamiento, resulta que, bueno, te estarías media hora al teléfono porque han tenido como 6, 7 tratamientos, etcétera. Tampoco te los cuentan a veces, ¿no? Los averiguas después, pero todo esto está ahí. Eso nos indica que la cosa puede ir por dilema, ya nos indica para ahí. Por tanto, la idea sería que en algún momento de la terapia podemos explicitar este dilema. Bueno, Ramón, no es un nombre real, claro. Cuando consulta, hace 3 sesiones, abandona, luego 3 meses más tarde vuelve, hace 8 sesiones y lo vuelve a dejar y luego vuelve a venir. Cosas que dice en la primera sesión: no quiero hablar de mi familia de origen. Voy a terapia, no es el único caso, es un caso que hemos supervisado. Tengo yo también uno propio en el que exactamente era el mismo tema: no quiero hablar de mi familia de origen. O sea, vas a terapia pero no quieres hablar de tu papá y de tu mamá. Bueno, en fin. En este caso, otra de las cosas que daba ya, digamos, una naturaleza, una olor a dilemas de estas que perfuman, ¿no? Es que iba cambiando de identidad, ¿no? O sea, no sé si era este el caso, pero para que nos entendamos, iba de punky durante una semana y a la otra semana iba de otra cosa completamente distinta. Pero no es que él se lo dijera como concepto, es que se vestía, se tomaba el uniforme, es decir, todo el disfraz característico de, ¿no?
al cabo de cuando tiene confianza con el terapeuta, un excelente terapeuta, que le tolera toda esta dilema y lo acepta y va conectando, ¿no? No le cuestiona, no le dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Vienes? ¿Te vas? No, lo acepta y tal. Al tiempo explica que es homosexual, pero claro, es homosexual como una cosa totalmente intrapsíquica, porque no ha tenido ningún tipo de relación, ni con hombres ni con mujeres, y no se siente identificado con los gays, pero se define como homosexual, ¿no? Ya vemos aquí, de nuevo, vemos que hay un tema dilemático que se ve también en que tiene amigas pero no tiene amigos, ¿no? Es decir, que por un lado, digamos, el propio, los hombres le atraen, pero no tiene contacto con hombres, ¿no? Aquí ya estás notando el dilema, ¿no? Cuando el terapeuta hace un trabajo con los dilemas, distintas cosas, una de las frases que yo anoto de este trabajo como conclusión, cuando trabajan con la varita mágica, el ser feliz y tal, ¿no? Si fuera feliz, dejaría de ser yo. Es una expresión fantástica, ¿no? de un dilema. Gracias por el caso, me parece que nos ilustra muy bien esta situación, ¿no? Incluso también el proceso, ¿no? Cómo se va viendo toda una serie de indicadores clínicos de dilema, se hace un trabajo con dilemas y llega a una formulación muy clara. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Y ahora qué hago? No, ¿ahora qué hace él? Es decir, porque muchas veces esta es la ansiedad del terapeuta, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No, bueno, pues es difícil llevar una vida si tú piensas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo lo puedes hacer? No es mi vida, es su vida. Es decir, yo no tengo que curarlo, no tengo que cambiarlo. Lo asisto a vivir un dilema que es difícil. Este es muy difícil. Lo acompaño y a ver cómo puede resolver. La terapia claramente es poder resolver este dilema. Aquí había unas cosas que eran de aperitivos, ¿no? Lo de que ha ido a varios terapeutas, lo de que viene 3 sesiones y deja de venir, pero en este caso de Ramón ya habían primeras sesiones, incluso os he puesto un trocito que era de los segundos platos. Aún no hay postres, pero bueno. De las primeras sesiones hablaremos del caso de Milena, el caso de Laura, el caso de Simón y otra que es un dilema de terapia que dice, bueno, pero si yo estoy muy bien en realidad, yo creo en el Cap Manso, ¿no? Donde los terapeutas hacen sus prácticas, que es un centro público, que saben que otros no tienen, otros centros de primaria no tienen psicoterapeutas y gracias al máster pues ahí tienen terapeutas. Bueno, quizás otro lo aprovecharía mejor, ¿no? No sé si, yo estoy bastante bien, en realidad no me hace mucha falta la terapia, ¿no? Bueno, vamos a ver el caso de Milena. Milena tiene 53 años, está casada con Marcelo, tienen 3 hijos ya bastante mayores y hace cosa de un par de años emigran desde Brasil a Barcelona. Los datos están cambiados un poco, ¿no? Y bueno, digamos que el relato de ella es este, ¿no? Fui al médico de familia con depresión y al momento siguiente, en la siguiente frase, dice, bueno, yo digo depresión, pero en realidad no es depresión. Ya vemos aquí dilema, ¿no? ¿Qué implica reconocerse como depresiva o como no? Está en el discurso, o sea, una frase después de otra, no es una rejilla, está ahí. Más bien eran grandes tristezas, una hipersensibilidad, lloraba y lloraba. Cuando fui a la doctora le dije que no me dolía nada, solo el alma. Me pescó inmediatamente y me derivó al psiquiatra, me dio antidepresivos, ansiolíticos, porque no dormía, lloraba, no comía, mis 24 horas en un infierno. Yo no podía creer que con mi temperamento, mujer fuerte, que había superado un montón de cosas impresionantes, algunas de ellas, pues estuviera teniendo una depresión. A lo mejor lo fuera, de nuevo, la duda, ¿es depresión? ¿No es depresión? Vuelve a salir todo el rato, es muy reincidente en su discurso. Pero lo que sé es que fueron grandes tristezas. Bueno, motivos hay, como todo el mundo, pero quizás a una determinada edad hacen una eclosión.
Creo que fue que conjuntamente con la menopausia, el cambio de país, un hijo en cada país, de los tres, de vivir en un país con una familia junta, separarnos, de ahí empezamos a ver toda una serie de cuestiones. El gran dilema de esta mujer es que realmente su marido estaba muy contento con haber emigrado, estaba haciendo una vida súper exitosa, pero ella no tenía para nada asumido, encontraba faltar hasta los árboles, iba por la calle y veía los árboles del país, de su país, ¿no? O sea, era todo, su experiencia sensorial era de no estar aquí, ¿no? Interesante que cuando empiezan a hacer efecto los antidepresivos y puede volver a trabajar, cuidaba a un anciano, pues cuando salía a la 1 de la madrugada o las 12 de la noche, no recuerdo, que entraba la otra persona del otro turno, ella se metía en un centro, en un bingo de estos donde había máquinas y gastaba todo lo que había ganado en las máquinas. Y le preguntamos, bueno, esto del juego, pues algo que nunca había jugado en mi vida, siempre había pensado que el juego era una cosa terrible, o que no me hacía ningún interés, ni a cartas juego en mi casa, y no sé por qué lo hago. ¿No? Pero lo hacía. Tenemos aquí de nuevo una cuestión dilemática. Pero está claro que esto que la persona ve como absurdo, como un sinsentido, tiene un sentido. Está claro que lo tiene. En este sentido, el dinero era lo que más le fastidiaba al Señor. O sea, se habían emigrado por dinero, ¿eh? O sea que, y al Señor le iba muy bien, pero claro, luego resulta que perdía agua por las noches en el casino, por Milena. Bueno, trabajar el dilema, por supuesto, fue importante en este caso. Laura, viendo su biografía, encontramos una buena cantidad de dilemas. Se licencia en dirección de empresas, pero trabaja de administrativa en la empresa de su padre, haciendo un trabajo que algo tiene que ver con la empresa, pero básicamente hacía de contable, no era nada de... Ella tenía una mentalidad de emprendedora. Daniel, pareja de los 16 a los 20. Luego, ella dice, hice vida de soltera, pero a los 26 lo voy a buscar y a los 6 meses nos vamos a vivir juntos. Aquí ya vemos unas oscilaciones. Cuando están viviendo juntos, Daniel, su pareja, le pide matrimonio y ella dice que no le gusta. Tiene dudas. Al final, claro, la contradicción es tan evidente que se llegan a casar con muchas dificultades, pero a los pocos meses dejan de tener relaciones sexuales. Dilema, vamos, todo el tiempo, ¿no? Curioso, a ella dice que no las tiene porque no le apetece, pero él tampoco insiste. Aquí los dilemas vemos que no es algo totalmente individual, ¿no? Y además niega que tenga ningún problema de pareja, ¿no? De nuevo, indicadores dilemáticos. Habla de que, bueno, igual me gustaría tener hijos, pero no creo que sea muy capaz de hacerlo. De nuevo, otra indicación de aspectos dilemáticos a trabajar. Todo esto son aspectos target, ¿no? Digamos, dianas que sería interesante trabajar. Bueno, los históricos no, pero... es interesante porque se trabajan estos dilemas, se avanza un poco y tienen relaciones sexuales. Bien. Una vez. De nuevo vemos como... luego es un trastorno alimentario, ¿no? Dice, bueno, mientras no coma, le tengo a mi lado porque él tiene que estar ahí insistiéndome, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir que, bueno, creo que atender a este tipo de cosas es útil para organizar la terapia. Simón, una vida de fantasía, un hombre que muy exitoso, acaba de publicar una novela que la han premiado en un certamen, pero viene con una ansiedad terrible. Es decir, aquí ya vemos el dilema, es decir, un gran éxito y una gran ansiedad,
Entonces, bueno, trabajando la historia, vemos que los padres, el padre los abandona, a él y a su hermano, reaparece después de 20 años. Eso también es una situación difícil, ¿no? ¿Qué hago con un padre que me abandonó y ahora vuelve, ¿no? Eso no es un dilema suyo, bueno, es un dilema suyo, pero la situación lo es de dilemática. La madre descrita como una mutilada emocional, una infancia solitaria, no terrible en términos de abusos, pero sí de una negligencia, de una falta de nutrición emocional, de tener a alguien con quien hablar, que él resilientemente compensa, bueno, en bullying enorme, porque, bueno, le llamaban, entre comillas, lo que él dice que le llamaban maricón en clase, ¿no? O sea, bullying, ¿no? Efectivamente, ahora, bueno, llegó a asumir esta situación y desarrollarlo. Ahora tiene una pareja homosexual, etcétera, pero a los, no sé, 28 años o algo así. En ese momento, como niño, como adolescente, con bullying, con negligencia y tal, toda su vida es la fantasía. Tiene una vida intensísima, con historias llenas de amigos, llenas de éxito, desarrolla una fantasía impresionante, ¿no? Estudia una carrera del ámbito de las humanidades y se gana la vida en el mundo del arte hasta que tiene este gran, digamos, campanazo, ¿no? De que publica una novela. Pero ¿qué pasa? Que cuando publica la novela, de una gran cantidad de fantasía, pero con la historia que él tiene, no es una fantasía, digamos, de la factoría Disney exactamente, ¿no? Entonces, pues claro, hay mucha gente que le critica por la tortuosidad de las escenas que hay en la novela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se trabaja esta gran ansiedad como un dilema entre su parte que quiere ser transgresor, pero que él ve como es la forma de ser fiel a sí mismo, ¿no? Todos estos que le hacían el bullying, toda esta sociedad que no le nutrió, que no le aportó cosas, versus el gustar. Necesito ser aceptado, ¿no? Entonces, tener éxito para él es... los que tienen éxito son incultos, ignorantes, los de la factoría Disney no son su perfil, supone una muerte al arte, y en cambio transgredir es quedarse en un mundo de marginalidad, de soledad. Es una parte que él vive como muy fea, pero ese soy yo, es mi verdadero yo. Aquí digamos que la terapia avanza a través de trabajar este dilema. Bueno, yo no creo que es muy importante en los congresos y jornadas que haya un poco de tiempo para comentar, entonces prefiero que lo utilicemos para daros la palabra y que comentéis lo que os parece. La idea está desarrollada, el trabajo está la presentación está inacabada, el trabajo también. Esto es un recorrido, podría hacer una colección de docenas de casos en los que esto es así. Pero quiero insistir que no todos los casos, dos cosas quiero decir, no todos los casos es el tema principal, y muchos de estos dilemas, por ejemplo, Brasil o Barcelona, ¿qué decidir? ¿No? Tengo un hijo allí, otro aquí, tal, ¿no? O sea, todos estos dilemas no son fáciles de resolver. No tenemos que entender la terapia como algo en la que nosotros somos los responsables de que haya el éxito. Sí que somos responsables de hacerlo bien y de muchas cosas, como hablo del modelo experto-experto, pero tenemos que entender que la vida de las personas que nos consultan es su propia vida. Y yo creo que esto es saludable también para todos nosotros como terapeutas. Yo termino aquí y me gustaría que los que queráis participéis en algo. Nada más. Muchas gracias. ¿Es correcto que...? Sí. Gracias, Ian. Yo primero decirte que me ha encantado, enhorabuena, como no podía ser de otra manera, pero viniendo de ti seguramente no. Me ha encantado. Hay una cuestión que se me queda un poco en el aire,
No sé si hay una respuesta. Bueno, hay bastantes, pero... ¿habría posibilidad, por ejemplo, de que la solución fuera aceptar de vivir con el dilema? Digo, por ejemplo, Madrid, Brasil, Barcelona, ¿no? El ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Que dices, es muy difícil. A lo mejor es imposible solucionarlo. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, de la misma forma que no tenemos la solución, tampoco sabemos cuál es la correcta resolución de un dilema, ni si siempre se tiene que resolver. Me parece muy importante lo que dices. A veces hay que aprender a vivir con el dilema, ¿no? Está muy bien, me parece muy bien, y lo tomo nota también para subrayarlo más, porque resolver no siempre es decir A o B o una síntesis de A o B. A veces puede ser, pues, estar vivir en esta situación por las características o por posicionamiento. Estoy totalmente de acuerdo, gracias, es una muy buena contribució, sí. En els que sí que es poden resoldre, els que se poden resolver, jo m'has fet pensar, més que en què escolliria jo, perdó, en qué escogería, qué estoy dispuesto a renunciar, ¿no? Claro. O sea, si tengo que escoger, siempre perderé algo, Sí. ¿no? Sí, sí. Pensar en la pérdida. Sí. Entonces, ¿qué estoy dispuesta a perder? ¿En Ajá. qué podría hacer un duelo más fácilmente? Sí. ¿Qué? ¿No? Sí, 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 sí. Para que la persona pueda escoger no solo lo que me gustaría, sino que estoy dispuesto a renunciar, ¿no? Sí. No sé. Sí, sí. Y esto me recuerda de que una cosa que quería decir, que es que todos los terapeutas tenemos como nuestro concepto favorito, ¿no? Está claro cuál es el mío. Conozco terapeutas que el concepto favorito es la pérdida. Es decir, miran todos los problemas desde la óptica de la pérdida. Y realmente, gran parte de la vida es pérdida. Es decir, tiene mucho sentido. Yo no lo critico, es simplemente reconocer que tenemos favoritismos, ¿no? En este caso yo diría, esta es una manera de verlo desde el punto de vista de la pérdida, pero también es desde lo que hace más sentido. Es decir, yo diría desde lo que he presentado como aquello que me permite seguirme siendo yo, y por tanto sí que es una pérdida de dejar de ser yo, ¿no? Pero en el sentido de supraordenación o de nuclearidad. Por ahí nuestro colega de Perú quiere decir algo desde el otro continente. Hermano de Sudamérica. Sí, Mabel, quería preguntarte, y primero para felicitarte, me pareció esto de los dilemas interesante. Mabel, quería preguntarte, por ejemplo, en el caso de los dilemas, por ejemplo, más críticos, por ejemplo, como este caso del dilema de la eutanasia. Sí. Entonces, el abordaje, ¿de qué manera se podría hacer? Después también me daba la impresión, por ejemplo, a veces si has comenzado la parte epistemológica desde lo práctico a la construcción teórica, o has comenzado desde los preliminares de lo teórico a la parte para construir este tema de la teoría del dilema, de los dilemas. Esa sería la segunda pregunta, pero ¿cómo hacer el abordaje en la parte, por ejemplo, de estos temas como eutanasia, enfermedades terminales? Sé que son dilemas bastante polémicos, porque el ser humano también tiene ese lado, como hablar religión, política. Y evidentemente el hecho de que sean dilemas reconocidos socialmente, por ejemplo, abortar o no abortar, hacer un acto de eutanasia o no hacerlo, que sean de una alta repercusión, donde hay ideologías, donde hay un tremendo bagaje ideológico, político, etcétera, se pone en juego un montón de cosas, no hace que para la persona que lo tiene que decidir no sea distinto, o sea, le da otra dimensión, pero en el fondo hay que trabajarlo como dilema, como se trabajan los dilemas en un sentido general, que hay, bueno, distintas formas, en fin, hay muchas maneras de trabajar los dilemas, no solo una, aunque hayamos hecho un manual. Entonces, la cuestión de cómo he llegado yo a esto, yo creo que es absolutamente circular, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta investigación, teoría, terapia. Yo creo que la clínica ha sido el motor más importante, pero ha habido todo un proceso de retroalimentación a muchos niveles. Bueno, no sé si creo que estamos en tiempo para... Pero si alguien necesita hacer otra... ¿No? Bueno.
Gracias por vuestras ilusiones.